Ejemplos de fe. Y ahora con nosotros Carlos Aflores con el tema para hoy. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué tal, mis amigos, mis amigas? Es un placerazo enorme saludarle. Que Dios nos bendiga siempre. Ese es siempre nuestro deseo. Hoy traemos tema siempre hablando de Abel y en los otros dos segmentos que nos hacen falta. Y quiero compartir el segundo en esta oportunidad y cómo cultivó su fe Abel. Ese es el tema y cómo podemos nosotros aprender a cultivar, cómo la cultivó Abel. Pero ¿qué le parece, pues, si me acompaña en este momento de oración? Amado Padre Celestial, es una bendición estar de nuevo llegando ante tu presencia. Perdónanos, no somos dignos de ti, oh Dios. Perdona nuestros pecados, nuestra falta, nuestros errores. Enséñanos, Padre, enséñanos de tu amor, de tu bondad, de tu perdón, de tu guianza este día. Padre, permítenos aprender de tu palabra, de ejemplos como el de Abel, que seguimos aprendiendo. Padre, gracias. ¿Cómo nos beneficia o puede beneficiar en este momento de tanta crisis espiritual? Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. ¿Cómo cultivó su fe Abel? ¿Y cómo podemos nosotros aprender de este ejemplo a cultivar nuestra fe? Pero ¿qué le parece si vamos a la Biblia en Génesis 4, que quiero leer para ustedes? Génesis capítulo 4, 24, que quiero tomarlo en esta oportunidad. De modo que echó al hombre y al este del jardín de Edén puso querubines y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. ¿Por qué lo bloqueó Dios? ¿Qué les parece? Y vamos a seguir aprendiendo acerca de ello también. Vamos a ir a Romanos, que también nos enseña a nosotros a aprender acerca de ese ejemplo que tenemos, que es el de Abel. Pero vamos a ir al libro de los Romanos, pero quisiera que pues tomáramos muy en cuenta Romanos capítulo 1 y quiero leer para todos ustedes. En Romanos 1:20, en Romanos 1:20, quiero leerlo para todos ustedes. Y dice, un instructor para los insensatos, un maestro para los niños pequeños, y si comprendes las escrituras del conocimiento de la verdad que contienen la ley. Esto es lo que dice Romanos capítulo 2, ahora 1:20. Vamos a ver qué nos dice. En el 1:20 escuché lo que dice. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. ¿De quién habla? Bueno, de nosotros, desde luego, claro. Ahora, vamos a ver cómo fue y por qué y cómo cultivó Abel esa fe. Al ir creciendo los dos muchachos, Adán seguramente les enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. Caín se dedicó a la agricultura y Abel se convirtió en pastor de ovejas. Pero Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe, esa hermosa cualidad sobre la que el tiempo después escribió el apóstol Pablo, cuando consiguió tener fe en ese Dios verdadero. Si no la veía en ningún otro ser humano, es muy posible que su fe se asentara en las tres sólidas bases que analizaremos a continuación. La primera base es la creación de ese Dios verdadero, ya lo leímos en Romanos 1:20.
Es cierto que Dios había pronunciado una maldición contra el suelo, el cual producía espinos y cardos, y sería muy difícil de cultivar. Aún así, la tierra le daba con generosidad lo suficiente para el sustento de la familia de Abel. Por otra parte, había muchos otros elementos de la naturaleza que el mismo Dios Jehová no maldijo, como las aves, los peces y demás animales, o las montañas, los lagos, los ríos y los mares, tampoco el cielo y las nubes, el sol, la luna y las estrellas. Donde quiera que Abel miraba, veía pruebas del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de ese Dios verdadero Jehová, el creador de todas las cosas, y solo describe Romanos 1:20. Sin duda alguna o cada vez que meditaba agradecido en la creación y las cualidades de Dios, su fe se fortalecía. Seguramente Abel dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales. Es muy posible que lo hiciera, por ejemplo, mientras cuidaba de su rebaño. Su vida como pastor le exigía caminar mucho. Tenía que conducir a sus mansas ovejas por montañas y valles a través de ríos y arroyos, siempre buscando la hierba más verde, el agua más fresca y los mejores lugares donde refugiarse para descansar. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todos los animales, como si hubieran sido creadas con la necesidad de que el hombre las guiara y protegiera. ¿Se daba cuenta Abel de que él también necesitaba la guía y la protección y el cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano? Con toda probabilidad, en sus oraciones incluía reflexiones de este tipo y como resultado su fe siguió aumentando. Ahora, vamos a ver aquí, esa es la primer promesa, la creación de ese Dios verdadero. Ahora, veamos la segunda promesa, la promesa de ese Dios verdadero. Adán y Eva tuvieron que haberles contado a sus hijos lo que ocurrió en el jardín de Edén y por qué fueron expulsados de ahí. Así que Abel tenía mucho en qué meditar. Ahora, cuando ese Dios verdadero Jehová dijo que el suelo estaría maldecido, y Abel podía ver claramente el cumplimiento de esas palabras en los espinos y cardos que crecían por todas partes. Ahora, el Dios verdadero produjo además que Eva sufriría dolores en los embarazos y los partos, y seguro que cada vez que su madre iba a tener un hijo, Abel se daba cuenta de que esa predicción también se cumplía a sí mismo. Dios previó que Abel sentiría, que Eva sentiría una necesidad desequilibrante de recibir la atención y el amor de su esposo, y que Adán, por su parte, la dominaría, y no hay duda, bueno, de que Abel presenció en más de una ocasión esta lamentable realidad. Vez tras vez, comprobó que todo lo que el Jehová, el Dios verdadero, había dicho se cumplía. Por lo tanto, disponía de buenas razones para tener fe en la promesa de Dios sobre la descendencia que un día corregiría los males que se originaron en el jardín de Edén, según Génesis 3:15 al 19. Ahora, veamos la tercera promesa, la promesa para los siervos de Dios, para los siervos obedientes de Él. Dentro de su familia, Abel no encontró a nadie que fuera un buen ejemplo, pero los seres humanos no eran las únicas criaturas inteligentes que habían en la tierra. En aquel tiempo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, Jehová, el Dios verdadero, cuando fueron expulsados, se aseguró de que ni ellos ni ninguno de sus descendientes pudiera entrar en aquel paraíso. Para vigilar la entrada, apostó ahí a unos querubines, ángeles de muy alto rango, y la hoja llameante de una espada que giraba continuamente, según Génesis 3:24. ¿Se imagina a Abel de niño mirando fascinado a aquellos querubines? No hay duda de que le impresionó tanto la apariencia de esos ángeles, que reflejaba ese inmenso poder, y eso sin mencionar la espada que echaba llamas y giraba sin cesar. Qué importante le resultaría. ¿Vio Abel alguna vez que los querubines se aburrieran y que abandonaran su puesto? No, todo lo contrario. Día y noche
Año tras año, década tras década, aquellas inteligentes y poderosas criaturas se mantuvieron en su lugar. Abel pudo notar que ese Dios verdadero Jehová tenía siervos que le eran leales y obedecían con fidelidad y constancia. Así es, en los querubines vio una realidad y obediencia a Dios que no veía en su familia. Cuánto debió fortalecer su fe el ejemplo de estos ángeles. Ahora, al meditar en la creación y las cualidades de Dios que éstas reflejan, así como en las promesas divinas y en el ejemplo de los leales ángeles, Abel consiguió que su fe creciera cada vez más. ¿Cuánto podemos aprender de él? En cierto sentido es como si nos estuviera hablando por los ejemplos y esos ejemplos hoy en nuestro día a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros padres o aún a nuestros ancianos, aún a nosotros mismos. Su ejemplo también encierra una animadora lección. Puede estar seguro de que sin importar lo que haga su familia, pueden llegar a tener verdadera fe en ese Dios verdadero. Con las maravillas de la creación que nos rodea, la Biblia completa nuestra disposición. Y tantos ejemplos de hombres y mujeres y fieles a Dios, ¿no es cierto? Que tenemos razones de sobra para cultivar una fe genuina como la que cultivó Abel. Ahora, ¿cómo nos enseña a nosotros el ejemplo de Abel? Aprender, hacer y razonar a partir de su palabra, reflexionando sobre estos ejemplos de fe que son verdaderamente una promesa para nosotros hoy en nuestros días. Aprender a cultivar una fe como la que tuvo Abel nos debe enseñar también a nosotros que día tras día podemos cultivar una fe en medio de problemas, dificultades, situaciones difíciles, en medio de turbulentas tormentas. Él está a nuestra disposición. Estos ejemplos nos enseñan clara y sólida verdad sobre su palabra para poder aprender cada día. Mis amigos, mis amigas, si usted no tiene de esa fe, ¿qué tal si le invita hoy a Jesús para que le ayude a cultivarla? ¿Qué le parece si me acompaña en oración en este momento de tanta necesidad que es importante para cada uno de nosotros? Mis amigos, mis amigas, ore conmigo. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Ayúdame a aprender a cultivar una fe como la que cultivó Abel, como la que cultivaron aquellos hombres que fueron, Padre, parte de tu legado espiritual. Como hombres como Abel, que nos enseña que aunque vivió poco en la tierra, pero fue un gran ejemplo que el apóstol Pablo nos habla hoy y nos recuerda que sí nos enseña a través de su ejemplo. Perdona nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados. Necesitamos tu guianza, tu dirección, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tierra entera canta, Señor, canta su canto nuevo. Tierra entera alabe a su Señor y canta su canto nuevo. La tierra entera canta, Señor, canta su canto nuevo. La tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, digno de alabar. Grande es Dios, digno de alabar, y cantar su canto nuevo. Tierra entera canta, Señor, cantar su canto nuevo. Tierra entera alabe a su Señor, y cantar su canto nuevo. Tierra entera canta, Señor, cantar su canto nuevo. Tierra entera alabe a su Señor, porque grande es Dios, digno de alabar. Grande es Dios, digno de alabar, y cantar su canto nuevo. Tierra entera cante al Señor, y cantar su canto nuevo. Tierra entera alabe a su Señor, y cantar su
un canto nuevo, tierra entera alabe a su Señor. Oh, sí, Señor, porque grande es Dios, ¡hey! Digno de alabar, ¡hey! Grande es Dios, ¡hey! Digno de alabar. Y cantarles un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Cantarles un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Y cantarles un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Cantarles un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. ¡Aleluya! Y cantarles un canto nuevo, sí, la tierra entera cante al Señor. Cantarles un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Y cantarles un canto nuevo, ¡oh! La tierra entera cante al Señor. ¡Aleluya! Cantarles un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Toda la tierra alabe a su Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto fue Ejemplos de Fe. Si a usted las iglesias les gustaría recibir conferencias, le invitamos a contactarnos al 504 88 29 11 72.